Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Es censura? ¿Es una oportunidad para reordenar todo el mercado de la radio, la televisión, las telecomunicaciones? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este conjunto de señalamientos de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales de que podría ser un atentado en contra de la libertad de expresión? ¿Qué tan cierto es? Y también, ¿qué tan cierto es quienes la defienden? Esto es, las enormes oportunidades que vendrían con su aprobación. Sobre este tema, hoy hablaremos con el periodista José Soto. Él es también responsable de un gran proyecto editorial muy interesante, Economicom MX. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. En el Senado se elaborará un nuevo dictamen sobre la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los titulares de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Estudios Legislativos y de Radio, Televisión y Cinematografía informaron que el senador Javier Corral Jurado fungirá como enlace del Senado con los representantes de la sociedad. Para ello, se organizarán conversatorios en torno al proyecto de decreto para escuchar a todos los actores involucrados con el sector. El senador Javier Corral dijo que la intención es fortalecer la iniciativa de la presidenta Sheinbaum en lo relativo a los derechos de audiencias, la regulación de las plataformas digitales, la concentración de facultades de la Agencia de Transformación Digital, así como la cobertura social y la compartición de infraestructura, entre muchos otros temas. México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, reveló la organización Reporteros Sin Fronteras en su informe 2025. De acuerdo con esta organización, este hecho se debe a la creciente fragilidad de su ecosistema mediático y la colusión entre funcionarios y el crimen organizado. Nuestro país se ubica en el lugar 124 de 180 naciones y territorios en la clasificación mundial de la libertad de prensa. En el informe se destaca que más de 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 y 28 han desaparecido. El presidente Donald Trump anunció que habrá aranceles del 100% a toda película exhibida en Estados Unidos, pero hecha fuera del país. Esta decisión, dijo Trump, se debe a que Hollywood está siendo devastada por una tendencia de cineastas y estudios estadounidenses que trabajan en el extranjero. También calificó a la producción cinematográfica extranjera de amenaza a la seguridad nacional. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia del lunes pasado que su gobierno continuará otorgando incentivos fiscales y recursos para la producción cinematográfica nacional. También mencionó que la producción de contenidos audiovisuales es ahora de alcance global, donde las plataformas digitales tienen un papel fundamental, por lo que es más complejo aplicar aranceles. El presidente Trump también emitió una orden ejecutiva la semana pasada en la que ordena a la Junta Directiva de la Corporación para la Radiodifusión Pública cesar la financiación federal de NPR y PBS, las principales emisoras públicas del país, ya que a su parecer tienen un sesgo ideológico. En respuesta, la presidenta y directora ejecutiva de PBS, Paula Kerger, dijo que la orden ejecutiva es ilegal, ya que la Corporación para la Radiodifusión Pública no es una agencia ejecutiva federal sujeta a la autoridad del presidente, sino una corporación privada sin fines de lucro, totalmente independiente del gobierno federal y subvencionada por autorización del Congreso. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viridiana Mondragón y muchísimas gracias a José Soto. Oye, qué gusto tenerte nuevamente aquí en Media 20.1. Hombre, gracias a ti, Gabriel. La verdad es un privilegio hablar contigo siempre y bueno, tener este espacio para comunicarme con tu audiencia también. Muchísimas gracias. Al contrario. Oye, pues a ver, vemos muy divididos algunos medios, ¿no? Porque hay que decir, la mayor parte de los medios comerciales los vemos muy cargados en contra de esta iniciativa. Y los medios públicos en general, pues mucho más cautelosos y obviamente apoyando esta iniciativa, que es también parte de las narrativas, ¿no?, que hemos visto en general sobre muchas decisiones de gobierno en los
pues en los últimos años, no hay que decirlo, desde la administración del presidente López Obrador. Pero antes de que nos des un balance sobre eso, platícale por favor a nuestra audiencia, ¿qué es esto de la iniciativa? ¿Por qué nace? En fin, ¿de qué se trata en términos generales? No, hombre, muchas gracias, Gabriel, por dejarme dar mi perspectiva sobre la iniciativa. Bueno, hay que considerar que viene de un proceso largo, es un proceso que se inició el año pasado con la reforma constitucional, que desaparece algunos órganos autónomos de este país y en particular el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el responsable de telecomunicaciones y radiodifusión. La iniciativa, la reforma se publicó en diciembre, el 20 de diciembre del año pasado, y bueno, lo que implica es crear un nuevo modelo de gobernanza, ¿no?, sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión. Así que deja de existir el IFT y algunas de sus funciones pasan a una nueva entidad, según la nueva propuesta que está en discusión. Bueno, se empezaron ahora los foros de discusión en el Senado y lo que vamos a ver es posiblemente cambios a una iniciativa que presentó la presidencia hace unos pocos días y sobre eso veremos los resultados posiblemente hacia junio, julio de este año. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El IFT básicamente se desmembra en dos entidades. Una nueva entidad relacionada con competencia, con la que va a fusionar actividades y atribuciones con COFESE, ¿no?, que es la Comisión Federal de Competencia, y la otra es todo lo relacionado con las telecomunicaciones y la radiodifusión. Hay que considerar que telecomunicaciones y radiodifusión son habilitadores de la economía digital, son insumos esenciales, ¿no?, para las nuevas formas de comunicación, para las nuevas formas de negocio. O sea, básicamente sin telecomunicaciones no existen Google, no existe Meta, no existe WhatsApp, Uber, o bueno, un montón de los servicios, solo mencioné servicios extranjeros, pero bueno, de los servicios que están disponibles, no existirían las aplicaciones de los bancos, ¿no? Estaría imposible hacer alguna operación bancaria, ¿no?, a través del teléfono. ¿No? Pues, entonces, bueno, la iniciativa, la presidenta presentó una iniciativa hace unos pocos días, no tengo la fecha muy en la cabeza, creo que fue el domingo o el lunes pasado. Y bueno, lo que plantea la iniciativa es básicamente todo esto de telecomunicaciones y radiodifusión, con muy pocos cambios, pues que asuma sus atribuciones, estas atribuciones, la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. ¿Qué es esta agencia? Esta agencia también se creó por ley el año pasado, en diciembre. En diciembre pasaron grandes cosas pues, relacionadas con la gobernanza en el país. Y bueno, uno de ellos fue una reforma a la ley de la administración orgánica del Poder Ejecutivo Federal. Y entre esas viene la creación de esta agencia. ¿Qué es la agencia? La agencia empezó a funcionar el 1 de enero sin las atribuciones del IFT, hay que tenerlo claro, pues, ¿no? O sea, ya estaba las pistas estaban dadas para que fuera la propia agencia la que asumiera esas atribuciones del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y bueno, ahora que ahora se confirman con la iniciativa. ¿Y qué hace la agencia? Creo que la agencia te da para un programa entero, porque varios muchas programas. Funciones en realidad. Sí, si uno divide, ¿no?, todas las diferentes funciones, en efecto tendríamos que hacer un programa sobre brecha digital, simplificación administrativa, política satelital, y espacial, ¿sí? Radio y televisión, telecomunicaciones, simplificación administrativa. Es la CONAMER, ¿no? porque también absorbe a la CONAMER. Absorbe también lo que era los satélites, ¿no? Sí, son tres instituciones, la Agencia del Espacio, son tres cuerpos especializados en espacio y satélites. Que la CONAMER es nada más para que no se quede con la duda de la audiencia, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, sí, ¿no?, que es donde pasan todos los reglamentos, lineamientos, etcétera, del gobierno, del Ejecutivo Federal, y pasan a un proceso de consulta, ¿no?, para que se reciban ahí observaciones, comentarios y demás. Bueno, hasta eso le toca a la agencia. Es una superagencia, entonces, y ahora le pasan estas facultades incluso para otorgar las concesiones de radio, televisión, telecomunicaciones. Es algo impresionante, ¿no? Sí, bueno, va a ser un bicho gigante. En estos momentos ya es un gran bicho,
pero lo que o sea, lo que va a terminar a finales de año es en un super bicho, pues, o sea, yo lo pienso como un kraken, ¿no? Esta figura ficticia del océano, ¿no? Lleno de tentáculos, y esperemos que sea un buen kraken, ¿no? Un kraken domesticado y al servicio de la ciudadanía. Claro. Pero, mira, me llama la atención de la ley esta nueva que aprobaron en Cámara de Diputados, la ley para eliminar la Ley Nacional para eliminar los trámites burocráticos. Me llama mucho la atención, o sea, que se nota una buena fe en el diseño de la ley, ¿no? Y para empezar, la ley empieza con un montón de principios, ¿no? Entonces, esta ley y las autoridades responsables de ejecutarla se basarán en estos principios. No sé cuántos son, pero deben ser como 25 principios. Y la verdad, no puedes no estar de acuerdo con los principios. Claro. O sea, pero ya después no te gusta tanto el contenido. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? O sea, pero me refiero pues que, o sea, hay buenas intenciones en la construcción de este nuevo bicho, de esta nueva entidad, ¿no? Sí, porque hay como que un perfil social, ¿no? Así como de atención ciudadana. Ajá, muy, muy fuerte, muy intenso. Pero entonces, si tiene un perfil de esta naturaleza, y ahora sí vamos a la pregunta inicial, ¿por qué tanta molestia de los medios? Por ahí se hablaba de un artículo 109, entre otros, que no les gustan y que desde su punto de vista promueven la censura. ¿Qué tanto hay de cierto en esto? Mira, yo creo que se ensució mucho el debate, por la incorporación del artículo. Creo que no estaba previsto en la propuesta original, ¿no? Pero todo coincide. O sea, sí, ¿verdad? Como que se ve muy, muy a fuerza. Muy forzado, artículo. sí. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta polémica por la distribución de un spot de la Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos, de Kristi Noem, ¿no? Que es un súper personaje en términos de análisis, ¿no? Antropológico incluso. Se ve muy influenciada la ley en esos dos artículos, particularmente por la difusión de este spot. ¿Qué es el spot? La versión larga dura 1 minuto, pueden verla en YouTube. Yo no vi la versión corta de 30 segundos, creo que tú sí la viste, la de 30 segundos. Sí. Pero bueno, digamos, el contenido debe ser el mismo, ¿no? Que es un contenido clasista, en algunos casos hasta xenófobo, o sea, lleno de sesgos, es una construcción mediática, ¿no? Para estigmatizar al inmigrante, ¿no? Todos los inmigrantes que aparecen en el spot tienen tatuajes o son malos o no te van a violar a detenidos, a nuestros hijos y bueno, es una cosa pues de una construcción política propagandística muy evidente, ¿no? En el nuevo contexto que está viviendo Estados Unidos, que es un contexto también muy complicado, no está fácil tampoco de leer. Entonces, el Departamento de Seguridad Interna contrata la publicación, la difusión de este spot y lo hace una cadena de televisión local. Y bueno, todo eso genera, ¿no? Algunas alarmas sobre la intromisión extranjera, ¿no? Con mensajes políticos y de propaganda. Que son discriminatorios y que la ley incluso pues, no lo permitiría, ¿no? Pero sí lo permite. O sea, en el sentido de que no hay una regulación clara específica sobre estos temas. Ahorita nos platicas más detalles porque ya tenemos que hacer la pausa. De acuerdo. Así es que, por favor, no se vaya. Vamos a seguir hablando sobre esta ley federal. Bueno, ya ni siquiera se va a llamar así. Ahora es la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Lo esperamos. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Estamos en una entrevista a José Soto para conocer los detalles, los pros, los contras de esta nueva propuesta de legislación de radio, televisión y telecomunicaciones. Recuerde que este programa se estrena todos los jueves a las 9 de la noche. La retransmisión, también en televisión abierta, TV UNAM, es los sábados en el mismo horario, 9 p.m. Paralelamente, los jueves se hace el estreno de este programa en las cuentas de TV UNAM que tenemos en Facebook y en YouTube. Así que si se lo perdió en televisión abierta, pues puede ir a las redes sociales de TV UNAM y disfrutar, evidentemente, no solamente Media 20.1, sino toda la rica programación que le ofrece TV UNAM. Y José Soto, antes de irnos al corte, pues platicábamos pues finalmente de esta superagencia, platicábamos de todas estas facultades y
En particular que se había impulsado, sobre todo esta iniciativa, como que se aceleró por este spot, ¿no? Y que pues ahí es donde aparecieron algunos artículos que podrían considerarse como censura. Ahora sí, recuperemos ese hilo. Sí. O sea, ¿tú los viste entonces como quizá muy apresurados o qué terminó Sí, pasando ahí? Yo tengo la impresión que, o sea, la propuesta original no contenía los artículos relacionados buscando una fórmula legal, jurídica, para impedir la difusión de los spots. Para empezar, yo estoy en contra de que se prohíba la difusión de los spots, por más estado extranjero que sea. O sea, la verdad es que prohibido prohibir. O sea, el eslogan me parece espectacular. Prohibido prohibir. No, vamos haciéndolo de una manera diferente. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Sí, claro. Entonces, bueno, se difunde el spot. No sé cuántas veces se difundió. Pues muchas, pero varias. en realidad terminaron siendo muchas, sí. Sí, hay que recordar que el Departamento de Seguridad Interior trae un dineral para propaganda, un dineral. Y además cuando definieron los criterios de dispersión de ese dinero, de gasto de ese dinero, o sea, lo definieron también para gastarlo fuera del país. O sea, no iba a ser una comunicación local. Sí. Vamos a agradecer que hay transparencia y accountability sobre, ¿no? Rendición de cuentas sobre ese dinero, porque pudieron haberlo hecho de una manera diferente. Sí, ¿no? Como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que por cierto está ampliamente documentado. Y cómo se sigue haciendo, con campañas negras, o bueno, ahora que hemos escuchado tanto el término de Black Op, ¿no? Que es estas operaciones negras o encubiertas, ¿no? Para la difusión de mensajes. Pero bueno, yo creo que no venía así la ley y esta coyuntura y este debate nacional sobre, ¿no? La intromisión del Estado extranjero, ¿no? Tratando de conquistar nuestras mentes y corazones, como si no fuera así, ¿no? Pero bueno, hizo que diseñaran esos artículos. Sinceramente creo que los artículos están pésimamente diseñados, porque ciertamente abren muchas puertas a la discrecionalidad y a la posibilidad de censura. O sea, digamos, una plataforma muy pública como Instagram. Y bueno, si vamos a bloquear el acceso a Instagram, y bloquear es todo el acceso a Instagram, o sea, bajarle el switch a TV UNAM, ¿no? Y que nadie más vea TV UNAM mientras se resuelve el asunto. Pues es inaceptable. Claro. Es inaceptable, ¿no? Pero bueno, digamos Instagram, la iniciativa dice, se bloqueará todo el contenido que esté patrocinado por un estado extranjero, más o menos. Eso significa que hasta la cuenta del propio Trump podría ser sancionable. Sí, bueno, ¿no? Y hasta algunos de los medios que están muy ligados, me refiero a los que sí pertenecen a los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, CGTN, ¿no? Que es el canal de la televisión de China, que incluso ya lo podemos ver aquí en televisión abierta. Por supuesto. Pero pongamos, por ejemplo, la National Public Radio de Estados Unidos. O sea, sin irnos a un tema, a un estado como el chino, que tiene muchas más complejidades, ¿no? No, o sea, no hablemos de los medios de control ruso, ¿no? Por ejemplo, o sea, para no meternos en berenjenal, porque entonces no vamos a salir de la discusión. Pongamos los medios públicos de Estados Unidos que todos vemos como digamos, buenos, inocuos. O sea, los que en el mundo occidental hemos asumido como que son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, hablemos de Voice of America, hablemos de National Public Radio. Bueno, son medios patrocinados por el Estado. Bueno, Radio Martí, pero ese sí tenía un fin propagandístico y político y todo eso, hacia Cuba, ¿no? Particularmente, pero bueno. Entonces, te quiero ver en Instagram bloqueando National Public Radio, porque tiene contenido patrocinado por el Estado estadounidense. Ahora, ya incluso la presidenta dijo que ese artículo, pues la verdad es que se va a rehacer. Mucho ruido, se saque. Ahora, ¿qué otros aspectos positivos o negativos destacas de la iniciativa? La gente dice, muchas personas que opinan, que tienen acceso a los medios, que participan en la arena pública, hablan de un copy-paste. Para empezar, de la ley vigente, que es la de 2014. La de 2014, el FTR,
sobre la nueva, que va a ser algo así como LMTR, ¿no? Ujú. Entonces, sí, evidentemente es un copy-paste en casi el 100%, ¿no? Entonces, se cambia la expresión IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, creo que solo viene como instituto y un par de veces Sí. nombrado completo, se cambia por Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Muy bien. No es un copy-paste porque, para empezar, las nuevas atribuciones recaen en una agencia, En la agencia. ¿no? Que en realidad tiene un estatus de Secretaría de Estado, o sea, y su titular es un secretario de Estado, Sí. aunque se llame titular de la agencia, ¿no? Tiene el rango de Secretaría de Estado. Segundo, es una secretaría pues, que le responde al Poder Ejecutivo, a la persona presidenta de la República, responsable en del este Poder caso. Ejecutivo. Sí, por supuesto. Está muy concentrado entonces ahí el poder. Digamos que la toma de decisiones cambia completamente a la de la LFTR. O sea, para empezar, no es un copy-paste en el sentido de que la ley que se sustituye pues, contemplaba un órgano colegiado, autónomo, con unas características completamente diferentes. Sí, en el IFT, ¿cuántos comisionados eran? ¿Siete? Siete comisionados, claro. Sí, Y al final ahorita queda terminó en aquí 4. una sola persona. Entonces, lo que se ha propuesto es de que sea algo mucho más colegiado esta agencia. ¿Podría? A lo mejor ahora con las Sí, reformas que hagan. pero no podría hacerlo desde una Secretaría de Estado. Pero Podría si se hacerlo le como crea un un consejo, descentralizado. a lo mejor. ¿Pudiese ser? Pudiese ser, porque lo que vamos a tener es en realidad una dirección general, ¿no? O una unidad administrativa, una coordinación Sí. dentro de la Secretaría. Y, bueno, los que saben de administración pública y conocen cómo se organiza el gobierno, bueno, pues saben que los niveles de mando, ¿no? Pues son muy jerárquicos, ¿no? Y todas las decisiones, digamos, que van entrando a un embudo, ¿no? Donde cada vez terminan pues en la persona titular de la Secretaría. Bueno, ¿qué otro tema ves además Ese es un cambio Sí, fundamental. enorme, ¿sí? El otro creo que, como pasó con las leyes de transparencia y la ley de datos personales, de protección de datos personales, creo que se pierde la oportunidad, se perdió la oportunidad. Bueno, no damos por hecho. Sí, porque puede haber alguna sí, reforma, ¿no? Pero vamos a ver. Sí, Vamos a algún ver. cambio Sí. en la iniciativa de ley. ¿Por qué puede haber algún cambio? Porque iniciaron los foros, Ajá. ¿no? Lo bueno de la polémica sobre la posible o no censura es que se abrieron foros. De Claro, otra sí. manera, estaríamos viendo que se aprobaba hoy o mañana, ¿no? Posiblemente en Senado para ser aprobada en periodo extraordinario en Cámara de Diputados, que es la Cámara Revisora. Pero bueno, creo que se pierde la oportunidad, con esa velocidad se perdía la oportunidad de revisar lo que tenemos para construir algo mejor y diferente. Y eso sí se perdió con las leyes de las nuevas leyes de transparencia y de protección de datos personales. O sea, la ley de datos personales es una ley que literalmente, o sea, también es casi un copy-paste, ¿no? Y pasa todas las atribuciones de control, vigilancia, sanción de un cuerpo colegiado, que era el INAI, con 7 comisionados, a una entidad, a una dirección general dentro de una Secretaría de Estado, ¿no? Entonces, creo que se pierden la oportunidad para pensar las cosas de manera diferente. Y sobre todo en telecomunicaciones y radiodifusión. O sea, creo que tú lo decías hace rato con mucha mayor claridad para la audiencia. Yo hablo muy rápido, discúlpenme. Pero, o sea, televisión y radio y en el siguiente canal, Internet. Así, para ponerlo como en términos muy concretos, ¿no? Internet e Internet satelital. Ahora, para hablar de Elon Musk, ¿no? Porque, o sea, hasta él va a estar involucrado con la nueva agencia. Sí, claro. No, o sea, él va a tener que... Bueno, pues por ejemplo los satélites, ¿no? Que, pues, por los supuesto, de Elon usan una Musk concesión son para poder todas operar. partes, ¿no? Sí, el satélite puede estar irradiando, pero para poder ofrecer servicios comerciales en México va a tener que renovar su licencia con la agencia Sí, digital. está tremendo. Hoy ya se nos termina el tiempo, José, pero en un minuto, ¿cuál es el mensaje? ¿Tú qué le recomiendas a las audiencias para seguir puntualmente este tema sin irse con estas fobias, pero tampoco estar tan, Sí, pues por digamos, supuesto. condescendientes con la postura gubernamental? Gabriel, sabes que, híjole, tenemos años donde la polarización está durísima. O sea, la verdad es que o eres bueno o eres malo, y está bien difícil seguir las noticias de prensa. Yo, sí, híjole,
podría irme por la ruta fácil de, bueno, lean ustedes mismos la ley. La verdad es que es Es aburridísimo. muy compleja, la verdad es que No, es muy el compleja. documento que envió la presidenta son 300 páginas. O sea, Sí. no hagan eso, por favor. Ni los diputados las leen. Creo que... Creo o sea, todos, ¿no? Obviamente. para seguir este debate, yo creo que hay que seguirte a no, ti, por supuesto. sin hacer así aquí el cebollazo, pero, o sea, creo que sigan a gente que confían, deténganse 9 segundos para pensar la información que reciben, piénsenla, analícenla, no actúen de inmediato y duden de las fuentes, de todas las fuentes, incluso de Gabriel, Sí, claro, incluso de mí. aquí lo hemos dicho. Sí, duden Sí. Y verifiquen por sus propios medios, si les interesa el tema. Ciertamente estamos hablando, o sea, de unos cambios que van a impactar, ¿no? En el bolsillo, ¿no? Van a En lo impactar que vemos en la lo que televisión, vemos, en sí. lo que escuchamos en la radio. Y decía el bolsillo porque pues ahí En guardamos internet, el ¿no? teléfono. Sí, ¿no? claro. ¿No? Y por favor, a ver, ¿a quién conocen que no tenga un teléfono hoy? Claro. ¿No? O sea, no importa la situación socioeconómica, urbana o rural donde nos encontramos. El teléfono se ha vuelto un aparato indispensable para la comunicación, el entretenimiento, el consumo de información. Así que duden, pero estén alertas. O sea, ciertamente... Es un debate que nos compete a todos. Nos compete a todos, sí. Y a todas. Y bueno, estos 2 artículos polémicos ensucian mucho el resto de la Sí, claro. discusión. Creo que lo que hay que discutir son los controles que necesitamos para la agencia, ¿no? La rendición de cuentas que debemos exigirle. Yo, en serio, veo buenos propósitos, veo buenas intenciones, pero no dejamos de estar en una situación donde son políticos, ¿no? Los que toman las últimas decisiones. Y hay muchos intereses Y económicos hay muchísimos en juego intereses, también. por supuesto. Pues José, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20. Gabriel, muchísimas gracias por la charla. La verdad es que me encanta platicar contigo. Y Muchas bueno, gracias. gracias a la Igualmente. audiencia por recibirme y aceptar aquí los comentarios. Gracias. Y pues ahí está el mensaje. Hay que seguirlo de cerca. Este debate, en efecto, nos compete como audiencias, como usuarios de estos servicios de telecomunicaciones, como ciudadanía. Pues gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Gracias al gran equipo también de Media 20.1 por esta producción.